No sé si están conectadas. Jonathan Montaño, ¿me escuchas? Sí, Licen, buenas tardes. Justo acabo de llegar al instituto. Ok, para que me ayudes con tu exposición. ¿Estamos? Ya, Licen, ya le. No que acabo de llegar, ya solo me quito las cosas de la moto y ya subo a la exposición. Ya, ok. Igual no me acuerdo quién más debía exponer. Sí, el trabajo del día de que expusieron ustedes ya su trabajo el día viernes. Igual estamos pocos conectados. Sí, dejen pasar lista. Denme un segundo nada más. Denme un segundo que se me abra la lista y pasamos la lista, ¿ok? Un segundito. Ok, me responden a la lista, por favor. Pachacama, Estefanía. Pachacama, Estefanía. Tenelema, Denis. Tenelema, Denis. Presente, profe. Ya llego a casa y ya le enciendo la cámara, por favor. Ok. Aguagallo, Karina. Presente, Aguagallo, profe, buenas tardes. buenas tardes. Andagoya, Mariuxi. Andagoya, Mariuxi. Arias, Marco. Arias, Marco. Bolaños, Henry. Bolaños, Henry. Cadena, Daisy. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Camacho, Melanie. Camacho, Melanie. Cañarejo, Jessica. Buenas tardes, Lisa, presente. Buenas tardes. Cuenca, Diana. Buenas tardes, profe, presente. Buenas tardes. Garófalo, Luis. Presente, Licen, buenas tardes. Ya le enciendo la cámara. Ok. Jacome, Steve. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Luna, Andrea. Presente, profe, buenas tardes. Macías, Iván. Buenas tardes, profe, presente. Buenas tardes. Minda, Omaira. Presente, profe. Molina, Brandon. Buenas tardes, profe. Presente. Molina, Brittany. Buenas tardes, presente. Moreno, Jefferson. Moreno, Jefferson. Narváez, Roberto. Narváez, Roberto. Navarrete, Carla. Presente, profe. Páez, Fanny. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Pascuel, Michelle. Presente, profe, buenas tardes. Paucar, Silvia. Presente, profe, buenas tardes. Sánchez, Stalin. Presente, profe. Buenas tardes. Sánchez, José. Presente, Licen, buenas tardes. Tapia, Carlos. Tapia, Carlos. Montaño, Jonathan. Montaño, Jonathan. Presente, Licen, buenas tardes. Ok, Jonathan.
Entonces vamos con tu exposición, sí, sobre tu tema. Esperemos que los demás compañeros se conecten, pues si no se conectan, ya no podremos hacer nada, ¿ok? ¿Qué pasó, Melanie, Marco, Catherine? Prof, es que no le escuché la lista. Sí estoy Sí, presente. perdón, Lice. Sí, profe. Por favor. Ok, no hay problema, ya les pongo en la lista a los tres. Muchas gracias. Gracias, profe. Ok, Listen, porfa, a mí también. Disculpe, es que se me está cortando y no le oí bien. ya, listo, Daniel. Gracias, Listen. Profe, buenas tardes. Perdón, ahorita recién me acabé de conectar, recién me desocupé del trabajo. Ya te pongo en la lista. Gracias, profe. Stalin, ¿qué pasó? Profe, ¿cómo está una consultita? Dime. ¿Todavía no está habilitado para subir el trabajo del día viernes de la No, consulta? todavía no está. No, todavía no está habilitado. Ya al Ah, ya, finalizar ya, esta clase va a estar habilitado, ¿ok? ya, chévere. Y sobre el sílabus tampoco Ya está. hablamos de eso. Sí, ya hablamos de eso. Ya, profe, gracias. Esperemos la exposición del compañero Jonathan. Sí, se conectan los demás interesados en en exponer, perdón, pues exponemos, si no ya con la exposición de Jonathan estaríamos, sí, y veríamos hoy un nuevo tema, ¿ok? Esperemos que Jonathan se prepare porque nos había comentado que había llegado recién al instituto y ya nos da la exposición, ¿ok? Esperemos un poco. Chicos, para hablar un poco sobre el auto instruccional, sí, en lo que esperamos a Jonathan. El día de hoy en la noche, sí, tipo 9:30, le enviaré al presidente del curso, sí, a Luis, le enviaré la lista que me fue enviada con sus respectivos, eh, con sus respectivos grupos, ¿sí? Para volverles a reenviar y mandar ya con los temas del autoinstruccional, ¿sí? Para que lo realicemos, ¿ok? Para que lo podamos realizar. En ese sentido, ustedes saben que hay el componente escrito, ¿sí? Que vale un punto, y el componente o la defensa de este trabajo autoinstruccional, que tendrá un valor de 1.5. ¿Estamos? No se olviden de eso, ¿sí? Que tenemos pendiente justamente, tenemos pendiente el tema del autoinstruccional que tengo que enviarles. De igual manera, la prueba, ¿sí? No sé cómo se venían manejando los demás profes, ¿les tomaban virtual o presencial? Virtuales. ¿Virtual les tomaban? Ok, yo no les voy a tomar virtual, ¿sí? ¿Por qué? Porque no confío en lo virtual. No sé si esto ya les dije, no confío yo en lo virtual, ¿sí? Lógicamente en la forma de evaluación virtual. Para evaluarles existen más que una prueba, ¿sí? Para evaluar su conocimiento existe más que una prueba. Entonces, ya veré el mecanismo, igual hoy en la noche y les envío cuál será el mecanismo de la prueba y qué es lo que harán. ¿Estamos? Porque si hacemos de forma virtual, no, ya no confío. Tenemos al amigo Google en la otra pestaña y vemos todo. ¿Estamos? Entonces, preferible no ganarnos o no morirme de las iras y hacer un trabajo y vemos cómo les va en ese trabajo. ¿Sí? Jonathan, no sé si estás listo. Jonathan. ¿Sí me escucha, dicen ahí? Sí, ahí escucho. Ya, para que me permita compartir, por favor.
Ya, ahorita te habilito Ya, está habilitado para que puedas compartir. Gracias. Sí, sí le puedes poner con la cámara apagada. Lo que pasa es que si le prendo se me va el internet. No hay problema, no hay problema. Y les... Ya estamos viendo la pantalla, así que puedes empezar tu exposición. Ok, muchas. Muy buenas noches, compañeros. Buenas noches, dice. Vamos a hablar un poco acerca de las funciones y atribuciones del Consejo Regional. ¿Qué son? Son los gobiernos regionales competentes para aprobar su organización interna y su presupuesto formular aprobaciones en el desarrollo regional con las civil, habitaciones y rentas. Funciones, en este caso yo me he regido al artículo número 31 de las funciones del... ¿Qué son las funciones del gobierno autónomo descentralizado? Promover el desarrollo sustentable de la circunscripción territorial regional para garantizar la relación del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas regionales en el marco de sus competencias establecidas en la Constitución. ¿Qué nos quiere decir esto? Que en un cuerpo determinado, en una población determinada, se ejercen gobiernos territoriales en los cuales se confía, ¿no?, para realizar obras en donde se vea, en donde se está del gobierno, ¿no? Ahí es donde estamos entregando por las personas por las cuales se votó en alguna vez, en las cuales se hizo el sufragio, para que en sí esas personas puedan tener lo que necesita esa población. Uno, aprobar y modificar la derogada. Normas que rigen el régimen, asuntos de competencia y función del gobierno regional. Dos, aprobar el plan de desarrollo regional concertado. Tres, aprobar plan anual y presupuesto regional participativo en el marco del plan de desarrollo regional y concertado. Cuatro, aprobar estados y funciones y presupuesto. Dictar políticas destinadas a garantizar el derecho regional al habitar y a la vivienda, asegurar la soberanía alimentaria en su respectiva circunscripción territorial. Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad para garantizar los derechos consagrados de Constitución. En las atribuciones del Consejo Regional son atribuciones las cuales regional, la siguiente: fiscalizar gestión de gobierno a gobernadora regional, de acuerdo con las normas establecidas en el presente código. En las atribuciones del artículo 34,
expedir acuerdos, resoluciones en el ámbito de competencias del gobierno autónomo descentralizado regional para regular temas institucionales específicos o reconocer derechos particulares, aprobar la creación de empresas públicas o participación en empresas de economía mixta para la gestión de servicios de su competencia u obras públicas regionales según disposición de la circunscripción y del área. Aquí es donde nos indica que las atribuciones es conceder los derechos a las personas mixtas que promuevan la economía de la población. Muchas gracias, profe. Esa ha sido mi exposición acerca de las atribuciones y funciones del Consejo. Ok, muchas gracias, Jonathan, por tu exposición. De igual manera, lo subirás, ¿sí? En el momento que esté habilitado, que es en la noche, ¿sí? Para que puedas, lógicamente, va a estar tu nota. ¿Estamos? Muchas gracias por tu exposición, Jonathan. Gracias. Ok, vamos entonces, ¿sí? A empezar la clase del día de hoy. Como les mencionaba, el día de hoy vamos a ver primero, ¿sí? Temas municipales y los GAT parroquiales. Y vamos también a ver el día de hoy los objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? ¿Cuáles son? ¿Qué es desarrollo sostenible? Etcétera. En ese sentido, me voy a empezar a compartir la pantalla y me avisan si pueden verla. ¿Ok? Sí, ya se ve, profe. Ya, perfecto. Ok. ¿Qué es lo que hemos visto o qué es lo que hemos tratado con el trabajo que enviamos, ¿sí? De realizar? Justamente ver que todo el Ecuador primero se encuentra organizado. Sí, todo el Ecuador se encuentra organizado. No solamente, sí, a veces nosotros decimos, estas vías están malas, es culpa del presidente, culpa del presidente, culpa del presidente. No solamente, sí, es culpa del presidente, como pudimos ya verlo, ¿no es cierto? A veces las competencias, las funciones, tienen otras personas, otros gobiernos, ¿sí? En ese sentido, hemos logrado, sí, primero ver que la mayoría o las dos que investigamos tienen como función la planificación estratégica. Primerito, para un desarrollo local, ¿sí? Entonces, dentro de eso entra en nuestra materia, ¿sí? Y podemos ver que primero vamos a pensar qué son los GATS, ¿sí? Son gobiernos autónomos centralizados. ¿Por qué son descentralizados? Porque antes, sí, se decía que el gobierno y el poder estaba centralizado en una sola persona, ¿sí? O en un solo gobierno. Es el gobierno central, conocido como la función ejecutiva o el presidente de la República. ¿Ok? Entonces el presidente, viendo que no puede, ¿sí? Que no se puede o no puede valerse con todo, lo que decide hacer es descentralizar el poder que él tiene, ¿sí? Y comenzar a otorgar funciones, comenzar a otorgar atribuciones a diferentes gobiernos autónomos descentralizados, ¿sí? Estos gobiernos autónomos descentralizados primero gozan de autonomía administrativa, ¿sí? Autonomía política y autonomía financiera. ¿Qué quiere decir eso? Que lógicamente ellos son autónomos, no son gobiernos, por así decirlo, dependientes, que están dependiendo del gobierno central, sino que ellos tienen su propia autonomía administrativa para lanzar cualquier tributo, ¿sí? Tienen autonomía financiera, lógicamente, por eso es que siguen sobreviviendo dentro de nuestra sociedad. ¿Sí? Estos gobiernos autónomos descentralizados se encuentran regidos, ¿sí? O su camino es marcado por los principios de subsidiariedad, equidad, interterritorial, integración, ¿sí? Y participación ciudadana. Lógicamente, todos estos principios son los que engloban las competencias, ¿sí? Son los que engloban las funciones. Al decir, por ejemplo, interterritorialidad, quiere decir que va a estar destinado a su territorio
Y la planificación que debe ser, solo puede ser de su competencia o de su territorio. Si dice el principio que tenemos de integración, lógicamente nosotros lo que buscamos es la integración de todos en la sociedad, que todos sean partícipes en el desarrollo de la sociedad. ¿Ok? Y tenemos la participación ciudadana, que eso es una manera democrática de verlo, ¿sí? Nosotros al momento de ir a votar ya estamos participando dentro de algún, dentro del aparataje estatal. ¿Cuál es la forma de organización, sí, que el gobierno central ha dispuesto para que los demás gobiernos tengan su autonomía? Es gobiernos autónomos regionales, gobiernos autónomos provinciales, gobiernos autónomos cantonales o municipales y gobiernos parroquiales. Sí, en ese sentido ustedes han hablado de los gobiernos autónomos regionales, de los gobiernos autónomos provinciales, sí, vamos a hablar de los gobiernos autónomos cantonales o municipales y de los gobiernos autónomos parroquiales. Sí, el gobierno municipal, sí, el gobierno autónomo descentralizado, cantonal, lógicamente su poder, su administración, su financiación, etcétera, va a ser, ¿sí?, limitada al cantón respectivo o al territorio respectivo, ¿sí? Por ejemplo, nosotros aquí en Quito tenemos el pico y placa, ¿no es cierto? Aquí en el cantón Quito. ¿Qué pasa si una persona viene con pico y placa en otro cantón que no hay pico y placa? ¿Sí? Dígase el cantón Mejía. ¿Sí? ¿Qué pasa? Le detienen, ¿no es cierto? Le detienen y le dan la multa. Lógicamente, ¿por qué? Porque yo no puedo, como alcalde de Quito, no puedo ir y decir también que exista pico y placa en el cantón en el cantón Mejía, en el cantón Rumiñahui, en el cantón Pedro Moncayo, no puedo ir a decir eso. ¿Sí? No se puede ir a decir eso. Lógicamente, mi jurisdicción, mi competencia va radicada simplemente al territorio, ¿sí? Si soy cantonal, a mi cantón. Todo lo que se realice en mi cantón va a ser diferente. Sí, por ejemplo, si han podido viajar a Ibarra, pues, ¿sí? Tiene otros costos la zona azul, tiene otras horas la zona azul, etcétera, ¿sí? Como acá, tenemos nuestros costos y tenemos las normas pertinentes de la zona azul, ¿sí? Esta figura, ¿sí? Esta figura de gobierno autónomo centralizado municipal, ¿sí? Es, ¿sí? Por así decirlo, no es nueva, ¿sí? No es nueva en la Constitución, ya existía en las constituciones anteriores, lógicamente por la organización territorial que nosotros necesitamos en el Ecuador, ¿ok? Los gobiernos autónomos descentralizados municipales o cantonales, sí, los GAT municipales o cantonales, se encuentran conformados por los alcaldes o alcaldesas y por el consejo municipal, sí. ¿Quién integra el consejo municipal? Integra el alcalde, integra el vicealcalde e integra los concejales. Jonathan. Una pregunta, más bien una consulta. ¿Sí? En este sentido, usted nos indica que que cada cantón se organiza de su parroquia, ¿no? De su población. De su territorio. Ajá. En este sentido, de su territorio. En este sentido, como usted mencionó el pico y placa, ¿no es cierto? Que tiene aquí el cantón de Quito. ¿Y qué? Por ende, ¿qué pasa si una persona del cantón Mejía no conoce de las regularidades de aquí del cantón de Quito? Y por ende se cruzó y le cogieron los policías. ¿Qué pasa si él no conoce lo que está pasando aquí? ¿Cuál es esa comisión que está encargada de informar eso de las cosas de Quito, por ende las cosas del cantón Mejía igualmente? Ya. Es una muy buena pregunta, Jonathan. Sí, y yo te puedo responder con una frase. Sí, que es: el desconocimiento de la ley no te exime de responsabilidades. ¿Sí? El desconocimiento de una ley, el conocimiento de una ordenanza, de una normativa, no te exime de responsabilidades. O sea, por ejemplo, yo voy y qué sé yo, no sé si ustedes han notado que hay líneas transversales, ¿sí? No existe el pare, pero hay una línea transversal. La línea transversal significa pare, ¿sí? Y tú te cruzaste y te vieron y te multaron. Entonces, pero yo no sabía. Los agentes de tránsito van a decir:
El desconocimiento de la ley no te exime de responsabilidades. ¿Sí? Es tu obligación informarte de cómo funciona ese cantón y qué ordenanzas tiene el cantón. Lógicamente, las leyes de tránsito es para todos, ¿sí? Las infracciones de tránsito son para todos, no estacionar, etcétera. Pero hay cosas cantonales, que por ejemplo el pico y placa, que lo realiza Quito, ¿sí? Y no te salvas de la multa por no saber, ¿sí? No te salvas de la multa, de ley te van a multar. Ok, Licen, gracias. Ya, perfecto. Entonces, en lo que estaba, ¿ok? ¿Quién conforma el GAB? Alcalde, alcaldesa, vicealcalde o los concejales, ¿sí? Conforman el consejo municipal. Estas personas o estas entidades, ¿sí? Políticas de administración, como son los alcaldes, ¿sí? Como son los concejales, son electos popularmente. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros estamos a puertas, ¿no es cierto? El 5 de febrero, menos de un mes, nosotros ya tenemos que ir a las urnas, ¿sí? A votar por perfectos, alcaldes, ¿sí? Concejales, para las personas que vivimos en parroquias, estamos alineadas a una parroquia, domiciliados en una parroquia, por los presidentes de las juntas parroquiales, ¿sí? Y también creo que va a la consulta popular, ¿ok? En ese sentido, sí, nosotros somos las personas que escogemos a nuestros alcaldes, a nuestros prefectos, a nuestros presidentes de juntas parroquiales, es decir, a las máximas autoridades de cada gobierno autónomo descentralizado, ¿sí? El alcalde, ¿sí? Por así decirlo, la autoridad máxima, ¿sí? Dentro de lo que es el municipio, dentro de lo que es el gobierno autónomo centralizado cantonal, tiene una facultad, ¿sí? Administrativa. ¿Qué quiere decir eso? Que el alcalde es el administrador, ¿sí? Es la persona quien administra el presupuesto, es la persona quien planifica el desarrollo de la ciudad, dentro, lógicamente, del respectivo cantón, dentro de su respectivo territorio. Es también el representante legal, ¿sí? Y lógicamente es la persona que más tiene voto en el consejo y en los demás cuerpos colegiados para poder crear normas, ¿sí? Para poder crear, si bien es cierto, no crea normas, para poder crear ordenanzas, ¿ok? Que es la normativa o es la regla que rige a cada cantón, las ordenanzas. En ese sentido, ¿qué tipos... permítame, ahí está. ¿Sí? ¿Qué tipo de competencias son las que tiene este gobierno autónomo descentralizado municipal? Sí, conforme al artículo 264 de nuestro Código Orgánico de Organización Territorial, sí, nos establece las competencias exclusivas. Primero, lógicamente, la planificación de desarrollo y ordenamiento territorial, ¿sí? En esta parte de aquí, en la planificación y el desarrollo del ordenamiento territorial cantonal, lógicamente ingresa lo que es la realidad para el desarrollo local. ¿Sí? Comenzamos a ver qué tenemos y qué nos hace falta. ¿Sí? Comenzamos a preguntar, ¿qué les hace falta a cada barrio? ¿Qué les hace falta a cada parroquia? ¿Sí? ¿Están bien las vías? ¿No están bien las vías? ¿Cómo puedo dar acceso a su barrio? ¿Sí? Lógicamente, también existe aquí una planificación dentro del municipio, una competencia de municipios, la planificación del uso y ocupación del suelo rural y urbano, ¿sí? En concordancia con la planificación nacional, ¿sí? En este sentido, cuando hablo de uso y ocupación del suelo rural y urbano, hablo de las aprobaciones de las creaciones de nuevas viviendas, ¿sí? Dentro, lógicamente, si hablamos de Quito, dentro del distrito metropolitano de Quito, ¿sí? También cuando hablo de ocupación del suelo, no sé si ustedes han visto a veces que los agentes metropolitanos, ¿sí? Van a las señoras que están vendiendo en la calle, los señores que están vendiendo en la calle y se les llevan las cosas. ¿Han visto? Sí. Sí, profe. Es justamente, sí, es justamente porque
el gobierno autónomo centralizado regula la ocupación del suelo rural. ¿Sí? Al decir que regula o tengo esta competencia, yo tengo la potestad de emitir, por ejemplo, permisos. ¿Sí? Emitir permisos para que tú puedas ocupar el espacio en el cual que ha sido designado. ¿Cuál es el problema? Que hay veces que no seguimos al pie de la letra o no seguimos al debido proceso, o más bien no sacamos ese permiso. ¿Sí? Al no sacar ese permiso, pues la sanción, lógicamente, es desocupar el área que estabas utilizando. Ahora, bien, ustedes me dirán, pero profe, no se puede medir un trámite administrativo con el derecho al trabajo, ¿no es cierto? Algunito me desaltara decir eso, ¿sí? Y yo les puedo decir, ¿sí? Que en ningún momento se está coartando o vulnerando el derecho al trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú puedes trabajar libremente siempre y cuando tengas el permiso. Profe, pero ahí viene la discusión, porque usted nos dice siempre y cuando tengamos el permiso, pero muchas veces, y tengo compañeros que están hasta ahora tratando de sacar ese permiso, pero vienen las trabas. Entonces, ¿cómo hacemos eso para sacar ese permiso? Claro, o sea, como les dije, debemos seguir el debido proceso. Si bien es cierto, hay trabas y son trabas que te ponen a pensar, a veces son burocráticos más que nada, ¿sí? Que es para perder el tiempo, para que la persona pierda el tiempo, pero no podemos hacer nosotros nada porque algo ya está determinado. Sí, ahora bien, si viene un nuevo alcalde y dice, bueno, vamos a cambiar eso, vamos a tratar de que los permisos se agiliten, vamos a tratar que esto, que este otro, pues se lo hace. Mientras no pase eso, nosotros debemos cumplir con la normativa determinada, ¿sí? Y no debemos incumplir, como te digo, con los permisos de uso y ocupación del suelo, ¿sí? Entonces, tenemos que estar pendientes de eso. Igual, existen resoluciones de las diferentes agencias, en este caso de la AMC, que es la Agencia Metropolitana de Control, ¿sí? Por ejemplo, hay artistas, ¿no es cierto? Artistas urbanos que saben estar en las calles, ¿sí? Ellos no pueden tener un volumen a tal nivel. Si tienen a tal nivel, son sancionados, ¿sí? Deben tener el volumen más bajo. De igual manera, por ejemplo, si tenemos un restaurante o tenemos algún local comercial, nosotros no podemos sacar a la vereda una publicidad, ¿sí? Esos típicos que saben poner, que son así como un triangulito, ¿sí? Nosotros no podemos porque no tengo permiso para eso, ¿sí? Y el municipio no te va a dar permiso para eso porque estás impidiendo el tránsito, ¿ok? Entonces, en ese sentido, debemos estar pendientes nosotros de primero cumplir todas las ordenanzas que estemos en el cantón que nosotros que vamos a ejercer nuestro emprendimiento. Debemos saber cómo son las normas en cada cantón, ¿sí? Porque cambian o varían de cantón en cantón. Encargarse de la viabilidad urbana, ¿sí? Encargarse de la viabilidad urbana, perdón. En ese sentido, lógicamente, el municipio de Quito es el encargado de más que de manejar el tránsito, que es otra de sus competencias, es del mantenimiento y creación, ¿sí? Mantenimiento y creación de nuevas vías. ¿Ustedes creen que estos últimos años ha habido mantenimiento en las vías? No. ¿Cómo están las vías de Quito? Han hecho hueco, la mayoría que conozco. Están hecho leña, ¿sí o no? Pero se acuerdan nomás ahorita que hay campañas electorales, ahí se acuerdan. Sí, justamente, ¿no? Y eso les iba a comentar. Bueno, sí a veces hay vías que no tenían por qué asfaltarlas o darle su mantenimiento, pero la hacen. No tengo motivo, no sé si ustedes han circulado recientemente por la 6 de diciembre Portugal. Sí, ahí la Portugal está cerrada, ¿sí? La Portugal se encuentra cerrada. Y yo que vivo al lado de la Portugal y la estoy viendo en este momento, no estaba para nada mal, ¿sí? No estaba para nada mal, pero ahora si vemos la calle que es justo al lado del Olímpico Atahualpa, sí, está llenito de huecos y esa calle no.
¿sí? Esa cadena. Cerremos, ocasionemos del caos, ¿sí? No hagamos una planificación estratégica de cómo realizar la viabilidad y está cerrada totalmente la Portugal porque yo no le vi dañada. Que transitó ahí no le vi dañada, pero ahora ya está dañada. Entonces, ¿qué es lo que se debe encargar el nuevo municipio de Quito o el nuevo alcalde que ingrese? Sea quien que gane las elecciones, debe encargarse justamente del mantenimiento de las vías. ¿Sí? Una cosa muy importante, como dijo Omaira, es que sí, es verdad, a veces cuando hay elecciones comienzan a hacer las cosas, ¿sí? Pero hay otro tema. Ellos tienen un presupuesto, los alcaldes, los municipios tienen un presupuesto. Tienen que dejar en cero el presupuesto para el que viene, ¿sí? Tienen que dejar en cero. No es que me sobró estito y no. Tienen que dejar en cero. ¿Por qué? Porque se renueva el presupuesto y el presidente otorga más presupuesto, ¿sí? Entonces tienen que acabarse el presupuesto. Por eso yo esperé estas fiestas de Quito que sean una bomba, ¿sí? Para que se acabe el presupuesto. Pero no fue así. Ahora, si bien es cierto, debe dar mantenimiento el alcalde de Quito a las vías, porque sí están en muy mal estado ciertas vías, ¿ok? Otra de las competencias, ¿sí?, que tienen los gobiernos autónomos centralizados municipales es prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento ambiental. Lógicamente, sí, eso sí ustedes lo deben conocer, existe la empresa pública de agua potable, ¿no es cierto? Existe la empresa pública de la protección del medio ambiente, ¿sí? De saneamiento ambiental, que tienen diferentes agencias, y lógicamente, creo que de lo que he tenido estudiantes que trabajan en el municipio de Quito y justamente en el área del agua potable, me decían que el agua potable de Quito es la mejor del Ecuador, ¿sí? Por el tratamiento que se les da. Y yo les decía, sí, tienen toda la razón, pero llegan a todo el distrito metropolitano de Quito. Y me dicen, no, no estamos logrando la planificación que se logra, que se quiere, ¿no? Que es el objetivo justamente del gobierno autónomo centralizado, tratar de llegar a todas las personas con estos servicios básicos, ¿ok? Crear, modificar o suprimir tasas, lógicamente esto es una competencia que se da en tema de tributación, ¿sí? En tema de lo tributario, ustedes deben saber que los municipios y los gobiernos autónomos centralizados pueden crear, ¿sí?, tranquilamente unos impuestos. Por ejemplo, el impuesto predial, ¿sí?, en Quito, o el impuesto a la patente, ¿sí? Se puede crear, ¿sí?, las tasas y las contribuciones y los impuestos que ellos quieran. Por ejemplo, también en la parte provincial, las personas que matricularon su carro seguramente pagaron $18 de impuesto al gobierno autónomo centralizado de Pichincha. Sí, por el mantenimiento vial, se dice. Entonces, también podemos poner impuestos, ¿ok? Planificar, construir y mantener la infraestructura, equipamiento de salud, de educación y los espacios públicos. ¿Ustedes sabían que existe, sí, educación municipal? Es decir, colegios municipales. Sí, dicen. Sí. Sí, ¿cuáles son? En el norte, el Benalcázar, en el sur, Quitumbe, en el centro, el Fernández Madrid. El Don Bosco también es municipal. No, el Ese Don es Bosco no es fiscomisional. municipal. Tampoco es El de la Tola es fiscomisional. fiscomisional. El de la Tola No, sí. no, Sí. no es fiscomisional, porque Sí, es yo te digo municipal. porque yo soy graduado del Después Spellman también es municipal. y O sea, no, el el Don Don Bosco de Bosco. la Tola no es fiscomisional, no es municipal. El Don Bosco de la Tola es, por así decirlo, se mantiene con las pensiones del Don Bosco de la Kennedy y con el Spellman. Sí, se mantiene así el Don Bosco de la Tola. No es fiscomisional el Don Bosco de la Tola. Es municipal, sí, el Benalcázar. Sí, es municipal también, es el Espejo. Sí, también es municipal. Lógicamente,
si yo tengo escuelas, tengo educación que me pertenece en el municipio, que pertenece en el municipio, ¿sí? Lo que hace el municipio, lo que debe hacer es tener equipados, ¿sí? Tener equipados, tener la infraestructura necesaria para la educación, ¿ok? También, lógicamente, dentro de sus competencias existe que debe tener equipamiento de salud, ¿sí? No sé si ustedes han podido ver algún momento los centros de salud municipales, ¿sí? Existen también los centros de salud móviles, no sé si han podido ver del municipio, ¿sí? Un centro de salud móvil, ¿sí? No sé si ustedes han ido últimamente al puente del Chiché, que es para ir al aeropuerto. Ahí hay un centro de salud móvil, ¿sí? Que se encuentra equipado con médicos, psiquiatras y psicólogos, justamente porque ahí hay un alto índice de que las personas hacen bungee jumping sin cuerda, ¿sí? Entonces, al realizar esto tiene equipado ahí con agentes metropolitanos de control, ¿sí? Justamente para que no existan estos percances y puedan ser llevados a cabo. Entonces, el municipio también tiene equipamientos de salud, ¿ok? Ahora bien, hay una parte muy importante dentro de esta competencia que es mantener la infraestructura, ¿sí? Hay muchos edificios que pertenecen al municipio que no se encuentran, o más bien, se encuentran abandonados, ¿sí? Se encuentran abandonados. Yo escuchaba todas las propuestas de los alcaldes para ver por quién voto. Y bueno, uno de los candidatos a la alcaldía decía justamente que él lo que quiere es los que son edificios municipales en el centro que se encuentran abandonados, tratar, ¿sí? Tratar de que se pueda, ¿sí? Mantenerles o reincorporarles, reestructurarles para poder crear una escuela de artes, ¿sí? Para que haya movimiento económico en el centro histórico, ¿sí? Es una buena idea, ¿sí? Pero también otra de sus propuestas de campaña era tratar de sacar al municipio y al Palacio de Carondilet o a la presidencia de la alcaldía del centro de Quito, ¿sí? Y le preguntaban por qué quiere hacer eso y él decía, porque justamente se ven todas las manifestaciones, llegan al centro de Quito y dañan el centro de Quito, ¿sí? Entonces, que vayan y dañen algo más, no solamente el centro de Quito. Entonces, eso era una de sus propuestas, me pareció bien interesante, que no solamente les dé mantenimiento, sino que les dé uso, sobre todo, porque si está abandonado, pues que les dé uso. Ok. Otra competencia es encargarse del tránsito y transporte público cantonal, ¿sí? Cuando yo digo encargarse del tránsito, no sé si ustedes recuerdan, ¿qué sería? Unos 10 años atrás, tal vez, la Policía Nacional era el que se encargaba de tránsito. ¿Se acuerdan? Sí, y después se creó este código orgánico y se lanza justamente esta competencia de que los gobiernos autónomos descentralizados municipales o cantonales deberán encargarse del tránsito. ¿Sí? Al darles esta competencia, se crea la Agencia Civil de Tránsito o la Agencia Metropolitana de Tránsito, ¿sí? Que son nuestros queridos agentes civiles de tránsito que están resguardando la seguridad vial de todos los conductores de Quito, ¿sí? Lógicamente, esos también generan, ¿no es cierto? Hay multas, ¿sí? También generan una fuente económica para el municipio de Quito, ¿sí? En ese sentido, vamos a ver también que tenemos que una competencia es tratar de tener o mantener, mejor dicho, y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón. Creo que eso sí lo hace Quito siempre. ¿Sí? Siempre promueve, difunde lo que es el patrimonio arquitectónico y cultural del Distrito Metropolitano de Quito. ¿Sí? Una obra, ¿sí? Una obra, por así decirlo, no sé si ustedes se acuerdan, cuando había el Quito Luz, que pintaban con luces las iglesias del centro.
¿sí? O decoraba con luces las iglesias del centro Quito Luz. Ahí es un programa para la difusión del patrimonio arquitectónico de la ciudad, para el patrimonio cultural de la ciudad. Sí, lamentablemente ya no se ha vuelto a hacer, pero realmente era una gran iniciativa. También tenemos, sí, que debe encargarse del transporte público, ¿no es cierto? Cantonal. Por eso es que siempre cuando existe una para, por así decirlo, de transporte público, van y hablan con un alcalde de sus sindicatos, ¿sí? A decir que por favor le suban de 35 centavos, lo suban a 50, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Porque el alcalde también, o el GAN municipal, mejor dicho, se encarga justamente del transporte público. ¿Ok? Crear y administrar los catastros inmobiliarios. ¿Qué creen que es esto de crear y administrar los catastros inmobiliarios? Los bienes y las propiedades de las personas. ¿Ok? ¿Y cómo administra o cómo, sí, cómo administra eso el municipio? A través de los impuestos. Como el predio puede ser. Hay una institución, ¿verdad? El registro de la propiedad. Exacto. Con el registro de la propiedad. Sí, con el registro de la propiedad lo que tratamos de hacer es la administración de los catastros inmobiliarios. ¿Sí? Se dice, si es que nosotros hacemos una compra-venta de una casa, ¿cierto? Si es que no está registrado ese contrato en valga la redundancia, en el registro de la propiedad, esa casa no está vendida. Esa casa no es tuya. ¿Sí? Si es que está registrado, desde ese momento surte efectos legales. ¿Sí? Desde ese momento surte efectos legales. Si no, no existe que esa casa sea tuya si no se encuentra registrada. ¿Sí? También, si ustedes se pueden notar, cuando ustedes piden un avalúo, ¿sí? Catastral, en el registro de la propiedad les manda el avalúo catastral. ¿Sí? Y el avalúo comercial, de cuánto está su vivienda, cuánto podían venderla, etcétera. ¿Ok? Hay otra competencia más dentro del GAD municipal, que es encargarse del uso de playas de mar, riberas, lechos de río, lagos, lagunas, así como el acceso efectivo a las personas a los mismos. Lógicamente aquí en Quito no es que tengamos playa, ¿no? Sí, tal vez la playa del Machángara, pero no tenemos una playa. Entonces, no puede haber esta competencia como tal. Mantenimiento a través del río, sí, sí, se debe dar mantenimiento, pero no más que eso. ¿Estamos? Vamos a tomar un pequeño receso, ¿sí? Un pequeño receso de 10 minutos y ya nos volvemos a ver, es decir, a las 6:55 nos volvemos a ver. ¿Estamos? Listo, chicos, ya nos vemos. 7:05. 7:05 nos vamos a ver. Ya nos vemos.
Ok, chicos, regresamos. ¿Me ayudan, por favor, encendiendo sus cámaras? Sí, para continuar con la clase. Steffi Pachacama, ¿vas a exponer el día de hoy? Sí, profe, buenas noches. Ya, Steffi, entonces ayúdame compartiendo la pantalla y pues puedes exponer. Ya, profe. Ya me quedo así. Ya que no, es que se me hizo chiquito. Buenas noches, profesor. A mí me toca hablar sobre las funciones y atribuciones del gobierno autónomo descentralizado. Región, funciones. Funciones del gobierno autónomo descentralizado, región. Ejecutar una operación en los GATS para buen vivir y sus competencias establecidas en la ley. Promover el desarrollo de sus circunscripciones para garantizar la realización del buen vivir según las leyes. Diseñar e implementar políticas de equidad e inclusión. Elaborar y ejecutar el plan de desarrollo, el de ordenamiento territorial y las políticas públicas. Dictar políticas destinadas a cumplir el derecho regional y la soberanía alimentaria en su propia circunscripción territorial. Literales más importantes. Promover el desarrollo de su circunscripción para garantizar la realización del buen vivir según las leyes. Diseñar e implementar políticas de equidad e inclusión. Coordinar con la Policía Nacional y otros organismos la seguridad ciudadana. Región, atribuciones. Es el ejercicio de la facultad normativa en materias de competencia del gobierno. Revisar la gestión del gobernador o gobernadora regional. Revisar la aplicación a tributos en la ley del gobierno, los mismos que se guiarán por principios de generalidad. Crear contribuciones especiales por los servicios que presente y obras que se ejecuten. Las empresas de economía mixtas también pueden realizar la gestión hídrica a la gestión hidroeléctrica teniendo el derecho al agua. Aprobar el Plan Regional de Desarrollo con la acción del Consejo Regional de Planificación y la participación ciudadana y evaluar la ejecución. Conocer las declaraciones de utilidad pública y de interés social. Aprobar del gobernador traspasos de partidas y deducciones de crédito. Poner un secretario del consejo. Poner participación en mancomunidad o consorcio. Dar licencia a los miembros del gobierno regional que no sobrepasen 60 días en caso de problemas domésticos, enfermedades, se podrá dar plazo. Literales más importantes. Poner por escrito acuerdos
o resoluciones para regular temas institucionales específicos o reconocer derechos particulares. Poner participación en mancomunidad o consorcios. Dar licencia a los miembros del gobierno regional que no sobrepasen 60 días en caso de problemas domésticos o enfermedades justificadas. Podrá dar plazo. Provincia. Promover el desarrollo de la circunscripción territorial, garantizando el buen vivir con políticas públicas. Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión. Elaborar y ejecutar el Plan Provincial de Desarrollo de Ordenamiento Territorial y Políticas Públicas coordinadamente con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, y realizarse de forma permanente seguimiento y rendición de cuentas. Fomentar las actividades productivas y agropecuarias. Promover sistemas de protección a grupos de atención prioritaria garantizando derechos. Desarrollar planes y programas de vivienda social rural respetando el lote mínimo y las normativas urbanísticas. Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos con la seguridad. Literales más importantes. Fomentar las actividades productivas y agropecuarias, desarrollar planes y programas de vivienda social, respetando el lote mínimo y las normativas urbanísticas. Implementar planes y programas de prevención a las drogas conforme con disposiciones y la política nacional. Ejercicio de facultad normativa mediante la expedición de ordenanzas, acuerdos y resoluciones. Expedir acuerdos o resoluciones para regular temas institucionales. Aprobar el Plan Provincial de Desarrollo, de Ordenamiento y evaluar la ejecución de aquellos. Crear, modificar o extinguir tasas, contribuciones especiales. Autorizar la contratación de empréstitos destinados a financiar la ejecución de programas y proyectos, observando la disposición y las ordenanzas. Conocer las declaraciones de utilidad pública o de interés social de los bienes materia de atribuciones del gobierno autónomo descentralizado. Conocer el plan operativo y presupuesto de las empresas públicas y mixtas aprobado por el directorio de la respectiva empresa y consolidarlo. Aprobar traspasos de partidas presupuestarias y reducción de crédito. Fiscalizar la gestión del prefecto, remover al prefecto o viceprefecto, designar de su seno al viceprefecto, designar fuera de su seno al secretario. Participación en mancomunidades o consorcio. Aprobar la conformación de comisiones ocasionales. Literales más importantes. Expedir acuerdos o resoluciones para regular temas institucionales.
fiscalizar la gestión del prefecto y viceprefecto, emitir políticas para el desarrollo de las culturas. Gracias por su atención. Muchas gracias, Estefanía, por tu exposición y por tu trabajo. Sí, muy bien, y sobre todo resaltando cuáles son los que te parecen a ti más importantes, ¿no? De los literarios. Muchas gracias por tu participación, ¿ok? Bueno, vamos a seguir. Sí, chicos. Gracias, profe. Listo. Dentro de lo que es el GAD, ¿no es cierto? El GAD municipal, ya lo vimos, ¿sí? En ese sentido, vamos a pasar, ¿ok? Con el GAD parroquial. No sé si pueden ver mi pantalla. Sí, profe. Ya, buenísimo. A ver, el GAD parroquial. Lo mismo, ¿sí? Se trató de que el gobierno no tenga todo el poder, ¿sí? Que el gobierno central no tenga el poder, sino más bien que tenga apoyo de ciertos gobiernos autónomos centralizados, ¿sí? En la constitución anterior, ¿sí? La de 1998, ya se establecía que este GAD parroquial constituía un nivel más de gobierno. La constitución de Montecristi, la constitución 2008, la constitución que se encuentra vigente, sí, le otorga de manera expresa aún más competencias dentro del territorio parroquial rural respectiva, ¿sí? Fortaleciendo así dicho gobierno, llegando a fortalecerle más al GAD parroquial, llegándole a tener ¿cómo puedo decir? Una importancia más al GAD parroquial, ¿sí? ¿Cuál es la máxima autoridad dentro del GAD parroquial? Es la junta parroquial, que se encuentra conformada por vocales elegidos por el pueblo, lógicamente de los que viven o están domiciliados en esa parroquia, ¿sí? Y el vocal que más votos hubiese tenido en dichas elecciones se le considera como el presidente de la junta parroquial, ¿sí? Además de eso, llega a integrar el consejo provincial respectivo. ¿Ok? ¿Estamos? Sí, ustedes sí sabían que existía la junta parroquial. Sí, pero, Sí, profe. Sí, pero o sea, en las parroquias rurales es como que más frecuente, yo he escuchado, ¿no? Más ahí. claro, lógicamente es que donde más va a haber es en las parroquias rurales, el GAD parroquial, que es GAD parroquial rural. Solamente es para darle un apoyo a la provincia, ¿sí? De cómo va a estar funcionando sus parroquias rurales. ¿Ok? En ese sentido, también este GAD tiene ciertas competencias exclusivas y como vamos a ver en todas, ¿sí? En todas, que debe existir la planificación, ¿sí? Del desarrollo y ordenamiento territorial parroquial. Es decir, la planificación determinada para su territorio, ¿ok? Lógicamente, esto debe tener, o esta planificación debe tener concordancia con el gobierno central y con los demás gobiernos autónomos descentralizados, el cantonal, ¿sí? Y el provincial. También tenemos planificar, construir y mantener la infraestructura física de los espacios públicos establecida en el plan de desarrollo y en los presupuestos participativos, ¿sí? Planificar, construir y mantener infraestructura. Por ejemplo, yo les puedo hablar de un GAD que lo conozco, que es el GAD de la Junta Parroquial de Cumbayá, ¿sí? En el GAD, lógicamente, hay espacios públicos, como el Parque de Cumbayá, que se debe mantener, debe haber construcción y debe haber cierta innovación dentro de ese espacio público, ¿sí? El cual, si se lo realiza, si se ve mantenimiento, ¿sí? Si se ve mantenimiento, sí existe este nivel, ¿ok? ¿Sí? Tenemos también encargarse de la vialidad parroquial rural, ¿sí? En este sentido, yo no le veo tanto, ¿sí? Yo no le veo tanto. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos un nivel cantonal que se va a encargar de la viabilidad o vialidad
de la parroquia, ¿sí? Lo que hacen los gobiernos autónomos centralizados parroquiales es justamente dar aviso al GAT jerárquicamente superior de que cierta vía está mal, ¿sí? De que cierta vía necesita mantenimiento o a su vez que ciertas personas necesitan que haya una vía en esa parroquia, ¿sí? Tenemos otro que es incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias de preservación y protección ambiental, ¿sí? Lógicamente, hacer una parroquia rural significa que está a las afueras de la ciudad, ¿sí? Al estar a las afueras de la ciudad, hay mucho, ¿cómo puedo decirlo? Muchas áreas verdes, ¿sí? Que necesitan de protección del medio ambiente, que no exista un daño o una vulneración a los derechos del medio ambiente, sino que haya, como les digo, una protección al medio ambiente, ¿sí? Gestionar y administrar los servicios públicos que les sean delegados o descentralizados. Es decir, si el municipio delega el agua potable para tal parroquia, pues tocará, ¿sí? Tocará. En ese sentido, ¿sí? Tenemos nosotros, ¿sí? Que estar pendientes de que se tenga, ¿sí? De que se tenga a los encargados dentro de estos servicios básicos, ¿sí? Promover la organización del territorial, ¿sí? Promover la organización territorial ciudadana rural como organizaciones territoriales de base. En ese sentido, ¿sí? Siempre debe estar o debe existir la organización ciudadana en todos los GATS. ¿Sí? Gestionar la cooperación internacional para el ejercicio, ¿sí? De las competencias. Lógicamente, debe existir una cooperación internacional cuando el GAT ya no puede por su presupuesto o porque no exista otras gestiones, pero puede tener una cooperación internacional para la ayuda de sus competencias. ¿Sí? Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos, ¿sí? Y emitir acuerdos y resoluciones. ¿Sí? En ese sentido, chicos, antes de pasar al otro tema, que son las ODS o los Objetivos de Desarrollo Sostenible, vamos, ¿sí? Vamos con, eh, vamos con la posibilidad, ¿sí? De hacer un trabajo. Este trabajo es corto, es bien cortito, se demora unos 20 minutos máximo. Vamos simplemente a investigar de dónde nacieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible y cuáles son, ¿ok? ¿Y cuáles son? Nada más. ¿Sí? En ese sentido, permítanme abrir las salas en grupos pequeños. Si mal no estoy, son 5 grupos, ¿verdad? Profe, los objetivos de qué era, perdón, puede repetir. De desarrollo sostenible. ¿Ok? Son 5 salas, chicos. Pueden ingresar a las salas en este momento. ¿Dicen toca hacer presentación o solo investigamos? Infografía. Ya.
As- ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Bien, profe, aquí ya. Dicen, una consulta. ¿Le hacemos los inicios de solo de aquí en Ecuador o le hacemos mundialmente? Mundialmente. Que mundialmente nos salía que era como en el año En el 2012 decía. 1810. A ver, los ODS son creados en el 2015, Ajá. ¿sí? Y se da 15 años para que todos los países cumplan con los ODS, Que estamos ¿sí? hasta el 2030 la vigencia. Exactamente. Entonces, en la página de la ONU, ¿sí? Ahí te dice y te explica claramente para qué son creados y te dice que tendrán 15 años de vigencia, Entonces ¿sí? sí estamos bien, desde el 2015. Sí, 2015. Ah, ok. Ahí ya, profe. Ahí. Ahí ya te... Bueno, entonces nos dividimos así 3-3. Primero va Chismoseando y la... ahora sí nos dividimos, ¿no? Ya nos dividimos, profe. Ya, nosotros ya tenemos todo fríamente calculado. ¿Dónde está el presidente que no le veo? Se Se fue al fue baño. Ajá, se iba a decir al water. Ahí está. Ya Es está que le tocó regresando. estar de niñero, por eso. Me pasó un pequeño accidente con mi gorro. Casi se me rompe el labio. Oh, ¿Por qué no controla aquí, señor presidente? Que chisme abunda y es que Nosotras somos nosotros las nos que controlamos. Jamás. Toca hacer Nosotros esfuerzo no para que las mujeres necesitamos de maten. control. yo entro y entonces verán, nos dividimos del trabajo. O sea, Que ya Sí, nos sí, así son. dividimos. Hicimos, profe. a ver, No, la verdad, profe, estábamos hablando de que tenemos que tener muchas precauciones al momento de ir al campus porque es muy peligroso. No conocemos, aparte de. Ajá. ¿por qué tienen que ir al campus? No dijo que su prueba era presencial. En ningún momento hay que quedar presencial. No. Ay, entonces, gracias. Entonces, dijo que virtual Virtual no me gusta. convencía. No me gustan las evaluaciones virtuales porque tenemos al amigo Google al lado. Ajá. ¿Sí? Pero hay más métodos de evaluación que no solamente es una prueba. Ujú. Entonces, necesariamente puede ser un trabajo, qué sé yo, puede ser un video, puede ser una entrevista que ustedes puedan realizar a alguna persona sobre los Un 17 TikTok. objetivos de desarrollo sostenible. Mejor pónganme cero si iba a poner TikTok, no mentira. Van a hacer un baile de TikTok. Ya, o No, sea, no. sí. Sí, hay TikToks que son informativos, de hecho. Sí, claro, no solamente son bailes, ¿no? No, O sea, claro, porque es una red social que se ya utiliza. depende de lo que uno consume también ahí. Exactamente. A Lucho solo salen yuchas. Dice. Ya de ser. Como que le La adivino. mayoría sí. Le adivino. ¿Cómo es que sabe? Como que por Que no ahí sé, va. Lucho. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. No necesariamente es que sea presencial. Sí, Ya. podemos hacer cualquier otra cosa. Por eso les digo, ya más noche les diré qué hacemos, si me ocurra, para que no tengan que estar yendo porque tienen miedo. Sí, porque ya Es que estábamos no viendo conocemos modos el de nuevo prevención. Y Yo a lo conocerán menos para no que sé ni cómo digan, Es que llegar. quería poner, dicen, es que No. quería poner pretexto para ir el viernes, dar presencial y luego ir a farrear. Eso quería poner pretexto. Me imagino. A nosotros no nos gustan esas cosas, son del diablo. A ustedes les encanta. entonces, como les digo, ¿por qué tienen miedo? ¿Conocen? Sí, No, nosotros justo vamos la los OMI nos sábados del estaba inglés. contando su anécdota. Una experiencia que ya le han cogido a un ladrón ahí y le han linchado. Bueno, pero ladrones y que le linchan, cogen a cada rato donde sea. Es Sí, parte pero, del o sea, desarrollo social. Ajá. Lamentablemente es un mal desarrollo, ¿no? Es un método. Entonces, como les digo, yo que he ido no me ha pasado, gracias a Dios no me ha pasado nada hasta ahora. Al nuevo campus, dicen, yo no sé ni cómo llegar, la verdad. Al nuevo campus. Al nuevo campus. Igual hay una buseta que sube y baja cada momento desde el campus matriz al otro campus para los estudiantes. Por si Pero acaso. para Es, los de es los importante sábados no conversar hay estas nada. cosas. Para los sábados sí hay. Siempre está. Mentira, nosotros vamos a clases
y no tenemos nada el ¿A qué sábado. hora entras, Fer? A las 8. Ya ves, la buseta sale a las 7. O sea, ¿cómo quieres que te compre? Ah, mentira, profe. Claro, los sábados Mentira. empieza clase a las La 7. buceta sabe estar guardada. 6:50 sale la buseta, ¿sí? Les deja a los estudiantes, si es que hay más estudiantes debajo de la matriz, baja, pero ya a las 8 no vuelve a salir, y vuelve a salir a las 6 de la tarde, que es el fin de la jornada de ¿Y eso clase. tiene un costo o qué? No, no tiene nada de costo. Ah, o sea, se llena como popular ahí. El que Sí, entró, claro, entró. van a full. Sí, van a full. Ah, Entonces, muy bien. eso es, pues, si no, Mayra, solo hablando mal del instituto. No, pues. Qué mentira, yo no he estado hablando hablando mal del mal del instituto. Estamos Estaba hablando contando mal su de la anécdota del inseguridad. Estamos hablando mal de Lucho. Exacto. Eso sí. También, eso sí hay que reconocerlo. Ya ven, Ahora recibe las entonces, clases con ropa formal, no como la Steffi en pijama, así le ve Lisa. Es que yo ya vine del trabajo, mil disculpas, tienes razón. Yo también. deben estar con corbata, camisa y ropa formal para... Véala a la Steffi, le dicen, por favor. Gracias, Lucho, gracias. Medio punto menos al grupo por No, 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 Licen, ya Profe, ven, no, nosotros Ay, profe. ya tenemos, es más, si ya quiera exponemos en este momento. Ya, A espera, en ver, este a ver, momento ahorita expongo. apago un rato mi cámara y me pongo formal. A ver, ahorita expongo. No, 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 yo todavía no termino de copiar las imágenes. Ahí está, ahí está. Pero sí está bien avanzado, Exponer, Licen, si es que usted quiera. explicar. Sí, le presento. A ver, A ver, comparte la pantalla. a ver, espérame un ratito. Hijo, baja por favor el volumen. A ver, Licen. Nosotros así como hablamos, sí hacemos, profe. Sí Claro, hacemos, pues profe, dicen que sí. pasa falta de confianza. Ay. Sí, Ya listo. veo y yo juzgo eso. Pero todavía no está terminado, nos dicen, todavía estoy moviendo las flechitas. ¿Y qué es eso? Es la infografía, pues. Copiado y pegado las imágenes de los 17 objetivos. Pero profe, la exposición es lo que vale, Licen, lo que vamos a decir. Porque, Eso. claro, pues dicen, porque ¿qué más? O sea, esto no podemos Profe, y editar. aparte usted dijo que las leyes o todo lo que ya esté determinado tiene que ir completo. Entonces, si como está. nosotros vamos nosotros argumentando con ejemplos, con algún otro tipo de investigación donde cada uno va a ir exponiendo acorde a lo que le haya tocado. ¿Dónde que nos pongan así, no? Sí, vamos, es Licen, que, tranquilo, usted tranquilo. sí, Profe, no está confiando en No nosotros. confía en nosotros, sí. Sí confío, por eso les digo, ¿dónde que nos pongan me pueden decepcionar? No, 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 no. No, profe, no. Eso sí que no. no. Lo que pasa es que, o sea, si es que hubiera cómo hacer la creación de la nueva infografía, se lo hace, pero el tema es de que ya está Ya establecida la está. Y infografía a más de eso me falta ahí, por ejemplo, me imagino que van a exponer, ¿no es cierto? ¿Cuándo se creó? ¿Cómo se creó? ¿Por qué se creó? sí, Claro. ya está todo, profe, no se preocupe. ¿Dónde? Ay, Dios mío. ¿Dónde? ¿Dónde nomás digo? No, profe, usted tranquila. Pero bueno, El nos 15 puede de septiembre retroalimentar del para ver qué más nos 2015. hace falta. Ok, ok. Veremos cómo les va. Ya, Nos Licen, va a ir gracias. bien. ¿Dónde está? Mande.
Ok, chicos, entonces nos vemos el día de mañana con este trabajo. ¿Estamos? Me vuelo porque tengo ahorita otras clases, tengo de 8